Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Yo preparé un texto que voy a leer. Espero que después que termine la lectura tengan preguntas y podamos quizás entablar una conversación, una discusión sobre lo que he dicho. Carmen me advirtió cuando estábamos en el proceso de preparar esto que nombre será presidente, porque eso me interesaba. Entonces, lo que hice con este escrito, que es, como yo soy hoy, buscar la manera de injertar, pudiera ser la palabra mejor, injertar varios poemas dentro de la prosa. Así que, por favor, si me permiten, voy a leer esto. El título que me dio Carmen, Muchas voces. Y fue así que yo empecé con ese título, a ver qué me sale. La nieve. En todas partes, la nieve tiene una atmósfera tan fría que parece cerrarse. Las palabras cuelgan suspendidas en el aire como los globos de los cómics. Aquí se dice cómics, ¿no? No sé cómo se dice. Caricaturas. Como hay una diferencia generacional, pero Chistes. Sí, nosotros en Cuba se le dice muñequitos, en otra parte de Latinoamérica son cómics. Inmediatamente después de ese encuentro delirante con el invierno neoyorquino, me precipito por la escalinata del avión de motor y hundo las manos en la nieve. Agarro un puñado para hacer una bola que lanzo a mi hermana. Fallo por varios metros y la bola se deshace en el piso. Hago otra y fallo de nuevo. Pero no puedo hacer más, ya que sin guantes, en ese frío se pierde el tacto en unos minutos. Me miro las manos, rojas, húmedas, incorpóreas, no parecen ser mías. Unos cuantos cocos caen sobre ellas, pero no son los cocos delicados que he visto en los cómics, como la pequeña Luna o Archie. Son grandes, informes, del tamaño de una moneda de peso. Más de cerca, puedo divisar los intricados cristalitos que se derriten con el calor de la piel. De una gran distancia, al parecer, oigo la voz de mi madre, que ha cambiado con el frío. Las palabras vienen fugaces, en ráfagas, como se le quedaran pocas. Sigo a mis padres que ya entran en el aeropuerto. Es febrero, dice el norte. La voz de mi madre es la primera que oigo al pisar tierra estadounidense. Vendrán muchas más, grandes y pequeñas, disfrazadas de acentos de todas partes, sumisas, soberbias, voces que corren por las calles y se unen en una gran y esperanzada corriente inmigrante. Voces íntimas, voces malévolas, voces de adultos y de niños en el gentío de Nueva York, la ciudad de nuestro exilio. Una vez establecido en la isla de Manhattan, mi madre, que sabía poco inglés, solía mandarme al mercado para comprar los víveres de la casa. Tráeme una libra de picadillo, me dice. ¿Cómo se dice picadillo en inglés? Le pregunto. No sé, algo así como chopped meat. Sí, chop, dile al carnicero así, él sabrá. El carnicero, un hombre alto, indolente, no me hacía caso. Tuve que llamarlo varias veces para que me atendiera y cuando le dije 1 pound of chopped leaves, no me entendió y tuve que repetirle la frase que mi madre me había dado, chop, 1 pound. Entonces sonrió y sacó un gran bloque cubierto de papel aluminio, el cual cortó con un alambre atado a un par de asas un bloque más pequeño.
Mientras introducía el alambre en el bloque, cortándolo fácilmente por el medio, me di cuenta que aquello de carne no tenía nada. Quería interrumpirle y decirle que cesara, que eso era un error, pero el carnicero había comenzado a contarme cómo durante la Segunda Guerra Mundial mató a varios soldados nazis con un instrumento similar al que ahora tenía en sus manos. Era un cuento que no se podía interrumpir, ni siquiera para advertirle de la equivocación. Cuando al fin terminó de cortar el trozo de la materia misteriosa que correspondía aproximadamente a una libra, me lo mostró. Era algo macizo, de color amarillento, nada que ver con carne o pescado. Era queso, del que llaman sharp cheddar. Seguramente el señor carnicero, al oír la palabra chop, la confundió con sharp, error claramente de pronunciación de mi parte. Recogí la libra de queso y se la llevé a mi madre. Esa noche comimos un mejunje de queso, salsa de tomate y pasta que sabía a algo extraterrestre. Voces, muchas voces. Errores como ese fueron al principio muy comunes y me llevaron a determinar que quería dominar el inglés. A través de los años, a practicar a través de los años paralelamente mi lengua materna. Poco a poco fui adentrándome en el mundo de Nueva York. Intentaba imitar la pronunciación, algo que se me pegó. Hasta hoy en día, porque actualmente vivo en Boston, me dice la gente que habla inglés con acento neoyorquino. Visitaba con frecuencia la biblioteca pública y allí, rodeado de libros y de silencio, pasé muchas horas leyendo las obras de Mark Twain, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Ernest Hemingway, Herman Melville y otros clásicos norteamericanos. Nueva York, les puedo decir, es una ciudad muy curiosa. Al ser el prototipo de la ciudad norteamericana, mantiene una cultura propia de sí que se puede definir como cultura inmigrante. Holandeses, ingleses, alemanes, irlandeses, italianos, judíos, chinos, negros del sur de Estados Unidos, españoles, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, mexicanos, etc., han llegado en olas e se han incorporado al gran tapiz social. La ciudad tolera a los extraños, se nutre de ellos, incluso los resalta como la esencia de su tolerancia, de su magnanimidad. A los 12 años, edad en que llegué, buscaba naturalmente el anonimato, puesto que añoraba, tanto como el dominio del idioma, era la invisibilidad. Esos momentos en que me enfrentaba con mi extrañeza crearon en mí un verdadero desasosiego, el reconocimiento de no pertenecer. Mi presencia en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, después de todo, no era voluntaria, sino resultado de una serie de sucesos históricos políticos sobre los cuales no tenía el más mínimo control. Nuestra familia mantenía la actitud de exiliados, que es muy diferente a la de los inmigrantes. Mientras que el inmigrante desea integrarse a la sociedad adoptiva, después de todo ese es el camino del éxito económico, el exiliado mantiene esa postura aparte. Tratado por la historia, el exiliado se resguarda, se aferra a su propia cultura como si fuera el salvavidas que evitará que se hunda en el anonimato. Quizá por mi edad, llegué a los Estados Unidos a los 12 años y al contrario del resto de los adultos a mi alrededor, mi interés no era mantener la enajenación, sino entrar en una nueva cultura sin abandonar la cultura cubana, algo que muchos de ustedes considerarán paradójico. Lo es. Viví entonces hecho un nudo de paradojas. Esa condición en vilo entre una cosa y la otra evitó mi asimilación total al mismo tiempo que me mantuvo con mis ojos y oídos abiertos, con un pie dentro y el otro fuera, con un oído en el inglés y el otro en español. El mundo, los menores de la vida, desde la escasa naturaleza que experimentaba en mis andares por el parque central, hasta los gigantes rascacielos que me rodeaban por todas partes,
de los arbustos que apenas podían crecer en el concreto, hasta la enorme energía creativa que hace de Nueva York un centro de las artes, se manifestaban la doble perspectiva del inglés y el español, de mi comunidad, de mi americanidad. En aquellos años, la cuestión central era precisamente cómo mantener ambas lenguas, ambas culturas vivas dentro de mí. Para poder nutrir lo cubano, hubiera tenido que adentrarme en Iquique. Para nutrir lo norteamericano, hubiera visto obligado a toda costa a la asimilación y a erradicar los vestigios de mi cubanidad. Ambas cosas intenté y ambas cosas rechacé. ¿Cómo, pues, vivir en esa fuga de dos voces, en el contrapunteo de dos culturas, sin que una mejorara a la otra? ¿De qué manera podía incorporarlas, crear de ese conflicto un modo de sobrevivencia? La respuesta la encontré en una suerte de esquizofrenia lingüística, pero pasarían muchos años antes de llegar a ese descubrimiento. La adopción del bilingüismo como estado permanente, no como condición temporal. Entre dos lenguas viene el paso de una sola. Entre sol y sol se acumulan las voces del cancha. La luz esquiva enfoca un espacio en la pared donde se mueven dos arañas. La araña del lenguaje, la araña del silencio. Dentro de mí está el bullicio de lo que no fui, ese espectro con cara de esfinge y alas de cristal. Si tuviera alma, la cambiaría por la paz. Si tuviera paz, saldría al mundo a buscarte, así como se dice raíz, root, árbol, tree, tempestad, storm, aurora, dawn. Entre lenguas está el abismo de las aves, currículo fluvial donde patalean mis sueños. Los monos cacarean y el colibrí, en su nostalgia, se fuga de flor en flor. Más allá, en la otra orilla, estás tú, niña de Babel, con los labios pintados de mil voces. Pocas voces. No son 1000, ni son 10, ni son 3. Vivo entre dos lenguas, y entre ellas, Escila y Caribdis, he podido alcanzar un balance, alerta siempre como los viajeros que cruzaban el paso mitológico entre esas dos rocas, al riesgo de estrellarme contra una de ellas. El mar, la tierra, el campo, la ciudad, prosa, poesía, la ambivalencia me persigue. Hubo veces que intenté escoger, decidirme al fin a vivir una vida con ambos pies plantados firmemente en el mismo sitio, una sola perspectiva. Esa postura, sin embargo, no duró mucho. Me sentí clavado, incapaz de alcanzar el dinamismo que ofrecía el vuelo. En mi adolescencia trabajaba los veranos en un almacén en una sección de Nueva York llamada Chelsea. Hoy en día Chelsea es un barrio exclusivo y muy de moda, pero en aquellos tiempos era un barrio de factorías, almacenes, viviendas humildes. En ese almacén conocí a un muchacho mayor que yo por unos años, con nombre hispánico, creo que se llamaba Vincent Martínez o Fernández. Cuando le pregunté de dónde era, contestó, I'm a Latin from Manhattan. Frase rimada en inglés que quiere decir soy un latino de Manhattan. Y que reveló para mí por primera vez cómo se podía mantener la identidad cultural dentro del mundo anglosajón y cómo la convivencia y el humor, rimar Latin con Manhattan requiere una buena dosis de amor. Le permitieron a Vincent, que hablaba poco español, pero que insistía en identificarse como latino, unir el lugar geográfico con su identidad cultural. De eso hace más de 45 años. Y hoy en día, Nueva York es una ciudad mucho más latina de lo que era entonces.
pero en aquellos tiempos los latinos, los extranjeros, al menos aquellos que se autodenominaban como tal, eran pocos. En boca de Vincent, ser un Latin de Manhattan no era despreciado, al contrario, era una marca de distinción. Vincent sembró esa semilla en mí, y aunque el desprecio venía de fuera, la xenofobia siempre ha existido y siempre existirá. Lo que me marcaba como un individuo aparte de los otros, por rasgos que me distinguían de las masas, fue lo que Vincent me ayudó a identificar. Anónimo, por supuesto, lo era en una ciudad de 8 millones de habitantes, pero el anonimato no implicaba la subordinación. Pasaron muchos años para que comprendiera plenamente el significado de la frase de Vincent. Yo también soy un Latin de Manhattan, aunque vivo en Boston. El bilingüismo como balancín, en Cuba le decíamos cachumbambé, que se mueve de un lado a otro, manteniendo su movimiento a la constancia del ritmo de los niños que lo montan. ¿No será esa condición babélica a la que todos aspiramos, a pesar de que fue un castigo mandado por Dios? Pensémoslo bien. Aunque en el mundo existan 6.500 idiomas, el propósito es uno, de la comunicación, y eso los une, hace de ellos uno. Yo puedo decir sí o yes o da o di, pero mi intención es la misma, la afirmación. Nos hace bien, nos amplifica como personas el saber más del idioma. Cabe decir pues que el multiculturalismo igual nos enriquece, ya que nos permite vernos reflejados en múltiples culturas. Mi yo en la cultura hispánica es el mismo que mi I en la cultura anglosajona. Soy uno, pero soy más de uno también, porque gracias al bilingüismo puedo verme reflejado en más de un espejo. Que cambien los matices es otra cosa, pero sigo siendo yo. Teodoro Tsiolkovsky, su libro Imágenes desencantadas, una iconología literaria, mantiene que la cultura nos provee de tres espejos: el espejo del arte, el espejo de Dios y el espejo del hombre. Esos tres espejos, de acuerdo a Tsiolkovsky, nos ayudan a formar y afirmar nuestra identidad. No es que yo sufra de una multiplicación de imágenes al verme reflejado en los espejos de las culturas, sino que la afirmación de mi ser, lejos de fragmentarse, se afirma de múltiples maneras. Diálogo del espejo. Siempre añoras otro estado, una nostalgia por mí mismo, la ausencia de mí mismo, un alejarme sobre el mar y debajo. ¿Qué hay más allá del horizonte? Lo que no hay aquí, en el matorral de la presencia. Una boca en busca de la palabra que es su fruto, madre de su propio imaginar, y la mordida como una isla. Sí, como una isla. La isla permanece como el gran elemento unificador de la existencia. Cuando me preguntan de dónde soy, casi siempre contesto que soy de Cuba, a pesar de que la idea hace más de 50 años. A veces, cuando me conviene decirlo, contesto que soy de Nueva York, de Manhattan. Por dentro, sin embargo, lo que yo es Cuba, Cuba en inglés, Cuba en español. Eso es lo que reflejan los múltiples espejos de la cultura centroamericana. Muchas voces: la voz de la poesía, la voz de la novela, la voz del ensayo, el contrapunto de poemas. La poesía tiene su origen en el grito primal, en la manifestación de Dionisio en nuestras vidas, Dios que insiste en andar por la vía espontánea de nuestra psique, por unirse en tensión constante con Apolo, Dios de la luz y del intelecto, a quien se le opone. La poesía ignora el tiempo, se burla de la cronología y desdeña la causa y el efecto, esos conceptos puritanos del feudalismo que han intentado controlarlo desde la edad. En la poesía tiene que haber espacio
como para que quepa el juegue de la insolencia y la palomita del despertar. Alegría, deseo, saciedad. Apolo es intelecto, razón. Dionisio, unido a Apolo, es canto. La novela es historia, lenguaje, dominado por el tiempo, por el destino, el desarrollo de personajes en un mundo paralelo al nuestro. La novela siempre comienza en un momento fijo, en el tiempo, y termina igualmente. El final, la última página. Cierra el libro y vamos a tomar el café. El final de toda novela, de toda narrativa, como dijo Hemingway, es la muerte. Eros, dios del amor, y Tánatos, dios de la muerte, en lucha constante que Eros siempre ha de perder. El ensayo, por otro lado, es exploración. En el ensayo nos preguntamos cuál es la fuente del misterio, cómo emprender el camino que nos lleva del nacer al morir, cómo nos vinculamos dentro de ese proceso. Y en un final, cuál es el propósito de nuestra trayectoria. El ensayo no se enfrenta a los dioses, intenta llegar a un entendimiento con ellos, pero los dioses no se los ofrecen fácilmente. Cuando se les enfrenta, su tendencia es a luchar. Truenan en vez de hablar, nos lanzan relámpagos, se burlan de nosotros porque tienen lo que nosotros, meros seres humanos, hacemos, la inmortalidad. Sin embargo, nos envidian nuestra fisicalidad embriagadora, nuestro sosiego, nuestra humildad. Por eso es tan difícil tratar con ellos. El ensayo lo intenta y casi siempre falla. Nos deja con más preguntas y menos luz con la que empezamos. Quizás sea verdad que, como dijo Valéry, el pensamiento es un error del universo. Si es así, es probable que el amor lo sea también. Nosotros somos los beneficiados de ambos errores, que empiezan y terminan en el lenguaje y que no existe sin articular, sin darle voz. Hay otra voz que no viene a menudo y en realidad más eco que voz. Me refiero a la traducción, que solo practico cuando las otras voces me fallan, pero no por eso se disminuye su importancia. La realidad es que vivimos en un mundo traducido y nadamos en las aguas de una civilización que deriva su manifestación a través de la traducción. Los textos que nos guían, la Biblia, el Corán, lo que nos definen, la filosofía griega, la Odisea, Popol Vuh, la Divina Comedia, y aún lo que nos divierte, las Mil y una Noches, las novelas de capa y espada, los misterios de Arthur Conan Doyle, en su mayoría llegan en traducción. Por muy políglota que se sea, no existe ser humano cuyas lecturas abarquen la totalidad de nuestros textos. Reunidos quizás en la infinita biblioteca de Babel que describió Borges en sus idiomas originales. La traducción es un servicio integral a la cultura. Nos une sin ignorar que somos muchos. Nos recuerda esa era pre-babélica en la que todos hablábamos una lengua y nos entendíamos sin intermediarios. Si el castigo de nuestra soberbia fuera multiplicación de lenguas y sufrir una existencia en que nadie se entiende, el traductor, me viene a la mente la frase del italiano traductor, traidor, es un hereje, un verdadero traidor contra Dios para ir en busca de la unión de muchas voces en uno. A fin de cuentas, el traductor viene a ser el héroe, el que mantiene vivas nuestras tradiciones, el ser que nos une a través del tiempo, las distancias y los idiomas. El que un lector se vea reflejado en las obras literarias más antiguas, digamos el poema de Gilgamesh, es evidencia de la labor esencial del traductor, quien hace de esas voces antiguas, lenguas muertas como el acario mesopotámico, un espejo vivo de nuestra humanidad en común y de nuestras lenguas vivas, una serie de matices que enriquecen el momento en que vivimos. Por esa razón podemos decir que el traductor
sea de Gilgamesh o de Goethe, de Homero o de Marguerite Duras, de T.S. Eliot o de Carmen Matute, es el sacerdote de la cultura literaria. Su voz articulada de manera que la voz extraña se convierte en una familiar y aún íntima, sin eliminar del todo la otredad, la distinción de sus orígenes, salta las fronteras temporales, geográficas y lingüísticas para unirnos con el otro y así reintegrar nuestra comunidad humana. Dios nos castigó confundiendo nuestras lenguas para que no pudiéramos entendernos y de esa manera nos perdiéramos y dispersáramos sobre la tierra. El traductor se atreve a ir en contra del mandato de Dios para integrarnos al presente en nuestra vida. Labor imposible, quizás, como indica Derrida, pero necesaria. No se puede discutir la práctica de la traducción, la voz que no es voz, sin pensar en la posibilidad de que toda práctica humana es, en principio, traducción, necesaria e imposible al mismo tiempo. La palabra traducir viene del latín traducere, que quiere decir llevar de un lado a otro. Me llevo a través del tiempo, me muevo de un lado a otro. El sueño es la traducción del mundo corporal al espiritual, donde se destruye y reconfigura en fantasmas, en mengaces de la psique. ¿Cómo es posible la existencia de una voz que yace entre dos voces, de una ribera y otra, y que se manifiesta constantemente como un flujo, como un ir y venir? La voz de la traducción es como el río de Acre, inconstante pero presente, divulgando una verdad que existe entre la exactitud y la similitud. ¿Cuál de ellas, me pregunto como traductor, merece mi lealtad? ¿La original, la de destino, ambas? ¿O es al lenguaje, al proceso lingüístico en general, al que debo servir? Una voz, la primordial. Baso la determinación de mi ser y mi capacidad de autodefinir. Para llevar esa definición a cabo uso la herramienta del lenguaje, aunque se multiplique de múltiples maneras. Ni Dios ni el diablo pueden negar que el lenguaje es uno y que está a la disposición de todo ser humano que lo sufra una incapacidad. Me atrevo a decir que las lenguas que he adquirido a través de los años, principalmente el español y el inglés, pero también el latín, esa lengua muerta que a veces revive en mí, el francés, el italiano e incluso el ruso, me sirven a diario para la comunicación, para la significación, para ubicarme en el misterio que es la existencia. Es como estar en un cuarto lleno de espejos, para alargar la analogía de Tsiolkovsky, que reflejan partes de mí y me instruyen en cómo relacionarme con el mundo a mi alrededor. Yo no sé qué me hubiera ocurrido si me hubiera quedado en Cuba, pero puedo decir con certitud que si Nueva York, isla de muchos espejos, sería un hombre menos abierto a la multiplicidad. La lluvia todo el día cae lluvia que trae ocio que abre el camino perdido de un pueblo a otro, de una nostalgia querida a otra que descorre. Todo el día está tronando, el cielo se desespera, la soledad abarca, los charcos se hacen lagos, lagos mar, yo me hago isla, pero el día persiste. Pasa la señora con paraguas, pasan los perros, sus ánimos, pasa el hambre, la sed, el miedo. Yo hablo, alumbro por dentro las voces de los que creen. The rest is silence, dijo Shakespeare. El resto es silencio. Si el lenguaje es el vehículo que me permite racionalizar mi condición, yo y mis circunstancias, una vez cumplida la meta del lenguaje se convierte en algo superfluo. No lo necesito para nada, excepto para divertirme y supuestamente divertir a otros.
Supongo que llegará el momento en que aún la diversión sea superior. Como dijo Samuel Beckett, toda palabra es como una mancha innecesaria en el silencio. El silencio, al ser la ausencia del lenguaje, se convierte a la inversa en la presencia de todos los idiomas. El bullicio de Babel, que evita cualquier tipo de comunicación, se convierte así en silencio. El silencio absoluto que hemos de caer todos tras. Eso que escribió Antonio Machado, de quien habla solo, espera hablar a Dios un día, le sigue el corolario. Quien deja de hablar solo o no cree en Dios, o ya se aburrió de hablar con Dios. Para ese individuo, el lenguaje se hace obsoleto. El silencio es estado edénico. La nada lo es todo. Todo es la nada. Es el fin de nuestros caminos. Es uno al final, y al cual cada uno de nosotros llega a su tiempo. Mientras tanto, existen todas las lenguas del mundo, sus voces, la multiplicidad de todo lo humano, lo que nos une en nuestra condición y hace de nuestro paso por el mundo la experiencia polifacética y extraordinaria que es la existencia. Muchas gracias. En eso muere, no llega a resolver nada, porque o llega a resolver, la muerte lo resuelve todo, lo simplifica todo, como un punto final. ¿Cómo obtendría usted ese debate? Bueno, es que el debate sigue y sigue y sigue, ¿no? Cada persona tiene su respuesta. En fin, es un debate que me mantiene a mí, creo que mantiene a todos nosotros una tensión constante. Esa tensión crea energía, el de no saber. El científico no sabe y va en busca del conocimiento, pero no siempre llega al conocimiento. A veces llega a una puerta cerrada, entonces tiene que volver a empezar. Pero vuelve a empezar porque siente dentro de sí una tensión por llegar a la verdad. Pero la verdad es una cosa tan relativa. Y es la verdad una cosa muy personal también. Aunque yo creo que hay verdades universales. Siempre disfrazadas de una manera, de una cosa o de otra, pero que están ahí. La materia, por ejemplo, es una verdad universal. La materia existe. La energía existe. Se ha comprobado científicamente que todos llevamos dentro energía. Igual que la lleva esta botella de agua. Eso para mí es una verdad universal. Podría ser que los cubanos tienen, los cubanos exiliados, tienen esta chispa. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene la chispa. Es que se manifiesta de cierta manera. Y aquí hay ciertos matices. Pero la chispa la llevamos todo. Sí. ¿Qué piensan ustedes de las culturas que rechazan el inglés? Pues tienen que ganar con su idioma y su cultura. Bueno,
rechacen el inglés por su cuenta. Hay gente, hay personas, hay individuos que sí la rechazan. Pero no creo que haya una cultura. Pero siguiendo esa temática. Algunos países, nosotros hemos hablado de veces que hay algunos países que rechazan el inglés, pues piensan que van a contaminar de alguna forma su idioma o su cultura, más su idioma, ¿verdad? Pero Sí. yo lo que pienso es que no es tanto porque van a contaminar el idioma o algo así, sino es por la cultura americana, que ellos piensan que no tienen cultura, sino que son una cultura de su mismo, ¿verdad? Pero yo quisiera ver esa cultura pura. Pero no esté contaminada de otras influencias. Yo creo que no existe. Porque todo idioma, y consiguientemente toda cultura, es un compendio de influencias, de gentes a través de los tiempos que van elaborando. Por ejemplo, el español. El español en realidad empieza con una manera, una forma vulgar del latín, pero también entran otras influencias, la influencia de los visigodos, después o anteriormente de los celtas, después entran las influencias germánicas, las inglesas, y cuando el español pasa a la América, hay influencia de los idiomas indígenas que encuentran aquí, hay influencias, no, se me olvidó la influencia árabe como aumentar en el español. O sea, que no hay, ¿cuál es el español puro? Eso no existe. No, el español en sí es y todos los idiomas prácticamente se han fundado y se han manifestado de esa manera. Quizás exista un idioma en una selva polinesa donde no se haya influido por otro grupo y otro idioma, pero eso es una rareza, una excepción. O sea que las personas que piensan de esa manera no comprenden cómo es que se forma un lenguaje, que va cambiando, se va moviendo en el tiempo, que va adquiriendo todas estas influencias, pero enriquece. Porque como ha tenido tanta expansión entre el idioma, el inglés como idioma natal, idioma extranjero, Sí. como segunda lengua, entonces es como el más hablado, ¿verdad? Entonces, Sí, ahora en estos momentos hemos hablado. que la necesidad de aprenderlo es como para buscar mejores trabajos, etcétera, pero es una forma de imperialismo. Entonces, Sí, tiene hay eso. una frase que es como que si el inglés en 500 años el inglés es el único idioma que se habla, va a ser una gran corriente intelectual. Sí, se puede decir eso, pero también uno se debe recordar que hay 6.500 lenguas en el mundo. Sí. Entonces, Y también hay otras, por ejemplo, el mandarín de los españoles son los más hablados, se habla más. El mandarín también se puede decir que llegará un punto que la influencia china sea tan fuerte en el mundo que se hable más mandarín que inglés. Y eso no se puede saber. Pero el hecho de hablar una lengua no quiere decir que la lengua esencial de uno, la lengua primaria, sufre. Al contrario, yo lo veo eso como un beneficio. Pero ese es mi modo de pensar. porque es tematoso. No me quedo más remedio para sobrevivir, para poder desenvolverme, tuve que mantener la cabeza. Sí, señor. En el tema de segunda lectura, quiere mantener ese tema de bastante romántico. No sé si se refiere solo al tema romántico o al tema latino y en la interacción que tiene con el idioma gringo, o sea, El idioma gringo, sí. ¿con el latino o con el cubano en ese? No, yo creo que en general, ahora que ya los latinos son la mayoría más grande de Estados Unidos, se puede extender a hablar. Yo hablo como cubano, ¿no? Yo
pero es obvio que la influencia, por ejemplo, de los mexicanos en el sureste y el suroeste de Estados Unidos, de los dominicanos en Nueva York en otras partes de Estados Unidos, están cambiando esa lengua gringa, ese idioma gringo a diario. Ya se van aceptando. El otro día vi un anuncio en televisión, un anuncio en la televisión americana, en inglés, que era una combinación, decía, creo que era de, ¿cómo se llama esta cadena de tacos? Taco Bell. No sé si tiene Taco Bell. Sí. Live más. ¿No? Entonces ahí vemos cómo los dos idiomas se han unido y eso lo entiende todo el mundo que ve ese anuncio de televisión, lo comprende, siendo hispanohablantes o anglohablantes, lo que sea. O sea que hay una mezcla muy interesante que va cambiando al inglés al mismo tiempo que va cambiando el español. Se habla mucho ya, prácticamente en una realidad, de un dialecto que se llama Spanglish, que es la combinación del inglés y del español. Y eso se habla de diferentes maneras en la Florida, o en Arizona, o en Nueva York. Es una cosa sumamente interesante. Sin embargo, yo creo que el latino no deja de ser latino por hablar inglés, de la misma manera que el norteamericano no deja de ser norteamericano por hablar español. Yo creo que se enriquece, la persona se enriquece al alcanzar ese punto, ese punto de bilingüismo. Inglés. La doy en inglés porque en donde enseño yo, Emerson College, no hay suficientes alumnos como para llenar una clase en español. Yo quisiera darla, pero no tenemos la matrícula necesaria. ¿Ustedes consideran bilingüe, o sea, que son los dos idiomas prácticamente? ¿13 libros? 13. Solo uno de ellos en español exclusivamente. ¿Qué idiomas es? Solo uno en español, ahora preparo otro libro en español. ¿Y qué no ha continuado a escribir en inglés? Sí, ya me han dicho esa pregunta. Bueno, es que uno vive en un mundo donde predomina el inglés. Yo me veo rodeado de inglés todo a diario. El español sí, lo practico, lo uso, lo hablo con frecuencia, pero el que predomina es el inglés. El mundo para mí en Estados Unidos está en inglés. Y por esa razón yo decidí hacer literatura, no en español. Aunque siempre siento esa necesidad de volver a leer y de vez en cuando. Mire, yo traté de ser mi propio traductor y profesor. Y entonces se lo di a otra persona, pero desde luego yo estuve muy cerca, leyendo muy de cerca lo que sí. Pero no creo traducir lo que me siento muy nervioso. Sí, regresé en el año 99. ¿Cómo es la cultura que usted menciona en su obra? Digamos que la Cuba que entra en mi obra es una Cuba interna, una Cuba, digamos, de la mente, hecha de memoria. ¿Y podría usted decirnos cómo describimos cómo es su Cuba interior? Porque nosotros conocemos noticias de Cuba, Sí. la Cuba política, la Cuba definitiva. Sí. Pero ¿cómo es su Cuba personal? Bueno, la Cuba es más bien la Cuba de la niñez, pero a medida que uno va creciendo, se va poniendo viejo, adquiere una matiz menos inmediata, pero más pausada, más pensada, y entonces se convierte como una neblina, una Cuba
nebulosa, ¿no? Como decía Borges, no recuerda los eventos, recuerda la memoria de los eventos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se va alejando uno de esos eventos, de las cosas que uno presencia en ese momento. Se va cambiando el evento original, la experiencia original, a través de varias capas de memorias. Entonces, lo que no estoy diciendo nada, ¿verdad? Pero describir a la Cuba que yo me imagino es una Cuba, como dije, también llena de sol, llena de esa energía de la niñez, de la familia, de la materia, ¿no? Del sol, del mar, una ciudad colonial, que era una ciudad de puerto, donde entraban y salían muchos barcos, gente de todo el mundo. Y todo eso, claro que lo que estoy recordando es lo positivo. También existía lo negativo, existía la pobreza, el dolor, el sentimiento también que sienten todos los isleños, toda la gente que vive en isla, de desespero, de salir de la isla, porque la isla puede ser una prisión, está rodeada de mar. Y el mar no siempre es un mar tranquilo o apacible, es un mar de tormenta, de huracanes, de tiburones, de resacas, donde no se puede ahogar, donde se puede comer no sé cuántos animales. Entonces el mar no siempre, para el cubano, el mar también tenía su aspecto negativo. Y siempre queríamos poder salir de la isla, poder morirnos y volver. Pero esa es la ansiedad que siento mi vida. No solo los cubanos, sino también los dominicanos, los haitianos, los ingleses, los irlandeses, ¿no? Comparte entonces un sentimiento de isla. Exactamente, es curioso como la geografía de uno también lo forma, ¿no? Forma la cultura. Y hay algunos poemas suyos que Pues sí, como por ejemplo uno de ellos lo leí, que se llama el diálogo para el pesca. Lo metí, que lo voy a volver a leer un poco más pausadamente. Que verán, porque hay dos voces, una voz que contesta a la otra, se llama diálogo del espejo. Siempre añoras otro estado, una nostalgia por mí mismo, la ausencia de un alejarme. ¿Qué hay más allá del horizonte? Pero no hay aquí, en el matorral de la presencia. Una boca en busca de la palabra que hizo su fruto, madre de su propio imaginario, la mordida, una isla. Sí, una isla. En este poema se resume eso. Esa atención. Claro. Sí, señor. Ustedes van a poder desear que las manadas se valen por sí mismas. A la hora de plasmar los libros, creen que las manadas están, como te dicen, o al final siempre le damos un significado, ya no lo revisar. Siempre, porque como dijo también Heráclito, que era el filósofo favorito de Borges, uno no se puede bañar en el mismo río dos veces. No se puede bañar en el mismo río dos veces.
claro, el río va cambiando constantemente. Las palabras van cambiando constantemente. Un momento crece una cosa, otro momento adquiere otro significado relacionado al original, con otro significado. Todo tiene que ver con el contexto, con el uso, con quién la está diciendo y cómo se dice. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, aún cuando no estoy de acuerdo. Por ejemplo, después de escribir 13 libros, cuando dices, bueno, Es el número de la mala suerte. pero cuando dices, bueno, es bueno empezar otro libro, o sea, ¿en qué cosa? Yo siempre sí, buena pregunta. Yo siempre empiezo antes de terminar uno, ya tengo la idea y voy pensándola en mi momento de ocio, o cuando estoy andando, dando una vuelta por la calle, comprando leche o algo. Siempre estoy pensando en ese próximo libro que viene cuando termine el que estoy elaborando, ¿no? O sea que siempre es una cosa de ponerlo en fila, ¿no? Sí. Usted mencionaba este bilingüismo. ¿Usted cree que puede llegar a que, debido a esto, el mercado se pueda integrar escritores propiamente latinos que apenas están siendo conocidos en su propio país? ¿Cree que se va a llegar a integrar la lectura? Bueno, esa es la esperanza, pero el otro problema es que la lectura ha disminuido enormemente. En todos los países, en Estados Unidos se lee muy poco. Yo creo que en Latinoamérica está pasando algo similar, porque la gente pues está muy ocupada tratando de escribir, muchachos, otro. Y también la informática ha tenido mucho influencia, pues ahora se lee en tableta, se lee en computadora, etc. Y eso ha tenido un efecto negativo en relación a la publicación de libros. Pero yo creo que yo sigo pensando que siempre va a haber un público para los libros, un público para la literatura, si no tuviera escribir. Creo que acaba de mencionar ahorita que sí disminuye la cantidad de lectores, ¿verdad? Y precisamente mencionando de por qué razones podría ser. Y ahorita yo pensaba, ¿cómo escoge usted sus libros? Porque digamos, que le gusta leer, porque en mi caso, por ejemplo, a mí sí me gusta leer, pero a veces... El libro, no en pantalla. Exacto, el libro. Exactamente. Pero digamos, a veces realmente es eso que usted dice, es esa falta de tiempo que hasta a veces uno se pone, ¿a qué hora leo, verdad? Sí. Es algo que me gusta, pero no tengo el tiempo. Claro. Entonces, a veces digo, yo tengo que priorizar qué es lo que quiero leer, ¿verdad? ¿Cómo escoge usted su libro? Digamos, un libro que usted quiera leer y qué es, cómo escoge la temática. Bueno, casi al azar. Y leo muchos libros malos. Y cuando me canso de leer un libro, yo no siento ninguna obligación de dejarlo, ¿no? Porque si no me está llegando, entonces ¿para qué seguir? Si como nos falta tiempo a todos, ¿para qué seguir con eso? ¿Qué es lo que le gusta leer? Bueno, yo leo de todo, yo leo novelas, leo cuentos, leo poesía, ensayo. Ahora que leí un libro muy interesante, escrito, le estaba diciendo a Katy, un libro muy bueno escrito por un escritor turco, Orhan Pamuk, que ganó el premio Nobel hace unos años, sobre Estambul, que es su ciudad natal. Un libro fascinante, porque entra no solo en su propia vida, en su propia historia, sino en la historia de la ciudad, como una ciudad tan importante, tan histórica y legendaria, ¿no? Porque tiene su leyenda. Entonces, eso para mí es un gran libro. Hablando un poco del bilingüismo que usted está diciendo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo mucha relación con niños que leen, pero que son matemáticos, Sí. pero prefieren la lectura en inglés. Qué cosa, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podría yo hacer para que ellos no solamente, o cómo puedo hacer yo para que, es
que a veces piensan que si les gusta leer en inglés, pues que lean en inglés, ¿no? Claro. Pero si estoy dando la clase de lenguaje, sí. Entonces, ¿cómo podría, digamos, hacer o interactuar con libros que a ellos les gusta en inglés con la clase de eso, ¿no? Bueno, yo no soy pedagogo de niños. No digamos de ideas. Pero yo creo que siempre se puede fomentar la lectura, si no es posible dentro de esa clase de español, pues fuera de ella. Y yo creo que también la traducción puede ayudar a ese. ¿Cómo te gusta leer en inglés? ¿Por qué no tratas de decirnos qué es lo que dice en español? ¿No? Ese tipo de cosas siempre benefician mucho al desarrollo del muchacho, del niño, de ver. Pero yo lo veo como positivo, pero digamos en el caso de cuando está uno en un sistema, ¿verdad? Claro. Uno a veces, aunque uno quiera, yo lo veo como negativo, pero hay otras personas que sí, y uno tiene que meter un poquito. Sí, ese es otro problema. Exacto. Pero ese es un problema institucional. Exacto. Pero entonces en este caso yo creo que no habría ningún problema en el sentido de cosas simplemente que se ahorran. Exactamente. ¿Usted cree que está traduciendo su propia obra para algo distinto? ¿La modificaría? Sí, y lo que termina siendo un libro totalmente diferente. Que quizás sea un ejercicio interesante también. Por eso digo que no se bañaría dos veces, no se puede bañar dos veces. Entonces, no escribiría dos veces en mi libro. Sí, Haría algo distinto. Eso sería interesante. Claro, sí. Pero bueno, no tengo tanto que hacer. Pero sería el libro número 15. Sí. Hoy en la mañana estuvimos en la reunión y Pablo tenía una lengua lo de favor y flor. ¿Qué distancia había entre esas dos palabras? Y usted hablaba ahorita del mismo, cómo acercar a los niños. Eso es una parte, ¿verdad? Explorar la palabra en español, la palabra en inglés y ver cómo coinciden los significados y cómo fragmentarlos y confundirlos. Mucha de la obra suya y como usted habla es esa función. Claro, eso es lo que busco. Y luego, yo soy una creadora literalmente, entonces voy a empezar a aprendió a leer en inglés sus primeras lecturas. Y él es el escritor latinoamericano más universal y él gracias a eso, ¿verdad? Más lo mejor del mundo. Yo creo que sí. ¿Tienes razón? Entonces, cada escritor, lo escucho, es eso, es una pérdida de identidad, una pérdida de cambios, como la emoción y el conocimiento, de volver a esa lengua interna. Sí. Hablando de las traducciones, eso era muy impensable, usted dijo que no traducía sus propios libros, ¿verdad? Voy a pensar, yo no creo tampoco que un libro sea más completo, más que otro, cada uno es bello en su propia naturaleza. Pero digamos, desde que, digamos, no hay formas, lo que usted dice en inglés, por ejemplo, es muy difícil decirlo con el mismo sentimiento en español o al revés. O al revés, exacto. Sí, como decía esta mañana, la palabra flower no es flor y flor no es flower. Se asemejan, pero no son la misma cosa. Esto no es una idea mía, esto es una idea que se ha dicho, se ha comentado, se ha estudiado de los lingüistas. Se usa el ejemplo del alemán Brot, que es decir pan, y el francés pain, que pan no es igual a Brot. Sí, porque el alemán cuando piensa en Brot piensa en una cosa o tipo de pan que es oriundo de la Alemania, mientras que el francés cuando piensa en pain piensa en la flauta de pan esa que canta de bajo el brazo en su casa. Pero, o sea que cada cultura tiene una idea que es particular. Sin embargo, hay un punto de semejanza y a ese punto hay que ir. Sí, ¿dónde se refiere cuando mencionan las lenguas? Que la intención siempre va a ser la misma. Claro, exacto. Pero también mencionan las culturas. Sí, O sea, cada quien es en su contexto y en su sí,
Sin embargo, es la comunicación lo que nos lleva a usar el lenguaje. Que se manifieste de cierta manera, de una manera u otra, eso es otra cosa. Después de todo, vivimos en diferentes partes del mundo, las influencias son distintas. Y el contexto es totalmente. No, es de verdad. Yo salí buscando aquello porque yo pensaba que eso era como veían los cómics, ¿no? Eso vieron ahora. Pero después de dos, ya me sentía mal. No, salimos juntos. Porque yo salí corriendo del avión. Cuando vi aquí todo aquella, vi montones de nieve. Bravos, ¿qué? Pero yo no tenía guantes. Por lo que no entiendo, usted habla de Dios. Dios revisar, cambiante, pero que de alguna forma mantiene ese lado que tal vez sea respeto nuestro, de un lado muy humano, que castiga, aunque lo menciona usted hermano una vez. Entonces, no sé si para usted Dios es una verdad universal. ¿Cuál es el concepto? Dios sí, Dios es una verdad universal que se manifiesta de muchas maneras. La manera en que yo pienso en Dios quizás no sea la manera en que tú piensas en Dios. Pero yo creo que, a menos que sea totalmente ateo, como soy, podemos llegar a un acuerdo de que hay una fuerza que va más allá de nosotros, que es mi inteligencia, que no comprendemos, y que de alguna manera se manifiesta materialmente en el mundo y espiritualmente. Pero quizás tú veas a Dios de cierta manera, no sé, yo lo vea de otra manera, porque tú quizás lo veas, hay gente que dice, no, Dios es una mujer, pero es un hombre, quizás tú lo ves como hombre, yo lo veo como mujer, pero sigue siendo Dios. La manera en que se ve Dios es una manifestación, me parece. La pureza, el puro Dios, ¿quién sabe cómo es? Eso no lo sabe. Eso no lo sabe. Muchos comediantes tienen barba, y como lo digo, hay gente que no cree, que no son creyentes, pero sí creen en el mundo físico, en el mundo de la materia. Y la materia tiene su energía, la materia tiene su fuerza. Yo, cuando me pongo a leer a los astrofísicos, a los científicos puros que se preocupan por estas cosas del origen del universo, a veces pienso que estoy leyendo a teólogos, porque el lenguaje es sorprendentemente similar a lo que como escriben y como hablan los teólogos. Sí, yo sí tengo una duda. Ya la segunda generación del latino, digamos, los hijos de ustedes, ¿cómo han tomado esa dualidad cultural? Bueno, de muchas maneras. Claro que siempre la cultura predominante va asimilando a los hijos y a los nietos de los inmigrantes. Eso es un proceso natural. Sin embargo, a través de los medios de comunicación que son tan comunes y tan ubicuos, la televisión, Internet, etcétera, etcétera, esa asimilación no es tan absoluta como ha sido en el pasado. Y veo que muchos de estos muchachos mantienen de alguna manera su vínculo con la cultura de los padres o la cultura de los abuelos. En el caso mío, por ejemplo, bueno,
él habla inglés y español, es bilingüe, aunque su idioma principal es el inglés, porque después de nació en Estados Unidos, fue a escuelas públicas de Estados Unidos, donde se hablaba en inglés, y solo tenía una clase de español. Por otro lado, toda la familia le hablaba en español, porque mis padres no hablaban inglés y sus otros abuelos tampoco. O sea que siempre hay ese mundo donde se puede mantener el idioma, pero eventualmente se va a necesitar. O van cayendo en esto del biculturalismo y del bilingüismo, esto del Spanish. Inglés. Exacto. No hablaba español. Eso es un proceso natural que ocurre a pesar de todas las prohibiciones que uno pueda poner a un muchacho. No me hable en inglés, no es posible. Después de hacer un viaje desde los orígenes de los pueblos prehispánicos, llega hasta los países de Hispanoamérica para llegar a la conclusión de que son una mezcla de absolutamente todas las culturas, que todos nosotros, aunque han pasado miles de años, llevamos en nosotros a los griegos, a los romanos, a los griegos, a los franceses. Entonces me llamó mucho mucho la atención, porque yo siento que usted, a pesar de que aquí dice todo cubano, mexicano, es una redundancia, ¿no? Pero al aceptar usted estar en una época tener que volverse bilingüe, pero segundo que usted estaba diciendo, usted es bilingüe. Sí. Usted habla muchos idiomas. Bueno, trato de hablar muchos idiomas, hablo solo dos más o menos, Pues inglés y español. Sí, lo que lo estudié. Sí, ruso. Ruso, estudié ruso. Entonces, ¿qué es para usted en realidad haber estado viviendo desde joven en Estados Unidos, aprender el idioma, seguir teniendo un acento cubano? Más o menos. Pero sí, pues yo aprendí mucho. sí se escucha, Sí. pero no habla como nosotros. No. Nosotros lo oímos, usted tiene cantadito, seguramente. Yo hago otro cantadito. Pero, ¿en usted hay algún problema de identidad? ¿O usted se acepta como una persona que es también el resultado de la mezcla de muchas culturas y que no es un conflicto, sino es un proceso natural que ha venido pasando desde que el hombre ha hecho migraciones a diferentes lugares? Sí, eso es una cosa. Todos somos compendios de toda esa influencia que se nos anticipan. Y yo me considero también que soy una persona que tiene toda esa influencia. Ahora bien, si me preguntan dónde eres, la respuesta inmediata sin pensar la deducción. No podría negar por el acento también. Bueno. Pero ustedes ¿cómo reflejan algún problema de identidad? Bueno, siempre mis personajes hay ese sentido, cómo llegar a sentirse cómodo, a poder funcionar como persona, teniendo esa tensión, ese conflicto entre culturas que a veces chocan. ¿Alguno de sus personajes son cubanos o son estadounidenses? Casi todos son Cubanos. Yo creo que una de las cosas que yo creo que dice La Habana se volvió Nueva York, porque Nueva York sobre la Habana. Así es un proceso de ver cómo la ciudad como concepto, el urbanismo, es una manifestación, una aspiración humana, de llegar a un centro donde
encuentran, se comunican, se ayudan unos con los otros. Esa es la aspiración con lo que es una ciudad. Y entonces, en el momento en que yo entendí que ambas ciudades, muy diferentes, porque no son tan distintas, pero bueno, la caribeña, la del norte, la del frío, la del calor, todo eso, pero sin embargo, correspondían a esa aspiración. Una aspiración bueno, cuando se fundaron las primeras ciudades, si se da ya hace 10.000 años, se calcula atrás, de los centros urbanos, más o menos, que ya están cambiando esa. Pero bueno, suponiendo un número X de años, esa es la misma aspiración. Empezamos a unir, a juntar, a hacer vida. Bueno, siempre, claro, llama la atención. La realidad es otra, pero siempre le digo a la gente, yo quisiera morir en mi tierra, pero todavía la considero mi tierra. Bueno, no sé. Hipotéticamente, si pudiera volver mañana a Cuba, o pudiera dedicarse a trabajos, solamente dedicarse a escribir, y a la docencia. Solo como manera de salirme de por el escritor vive una vida muy aislada, muy solitaria, ¿no? Y entonces uno necesita tener actividades que sacan de eso, por supuesto, se convierte en poco. Y entonces, pues, hacer algo, tratar de salir de la casa. Si pudiera dedicarme a escribir tiempo completo lo haría, pero necesitaría eso también, el intercambio que presupone la educación, eso a mí me estimula. Poder intercambiar, aprender, cómo piensan. Sí. Bueno, eso varía, depende del libro. A veces desde el primero. Bueno, el primer libro se publicó en el año 1975, pero estuve 15 años sin publicar otro libro. Entonces, sino hasta el año 90. Y desde el año 90 se han publicado 12. O sea, con un periodo de gestación, ¿no? Donde no publiqué nada, seguí escribiendo, pero pausadamente, porque podía estar también trabajando mucho, tenía varios trabajos, tenía familia, etc. Pero después entonces ya di ese impulso, pude elaborar las cosas. Ese es el peligro. ¿Qué tiempo de vida? Depende, eso por ejemplo, una novela que acabo de publicar ahora, esa me tomó 5 años. Hay otras que me han tomado 3, otra me tomó 5, la primera me tomó 7. Entonces es una cosa muy relativa, porque por ejemplo, la novela anterior a esta, yo estuve haciendo investigaciones en preparación para la novela, porque tienen una base histórica. Yo diría que unos 10 años. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.